las 4 posturas en la historia del cristianismo, tienen que ver con la presencia del Señor Jesús en los elementos de la cena. Entonces, lo que dice, por ejemplo, la transubstanciación, los católicos dicen que Cristo está presente físicamente en los elementos de la cena. Cuando comes el pan y tomas el vino, realmente recibes a Cristo, estás comiendo a Cristo, porque Cristo está presente físicamente en los elementos. Lutero dice lo mismo. Lutero dice que aunque la sustancia no cambia, pero el cuerpo físico de Cristo viene con los elementos también. Calvino dice, no, es imposible que sea el cuerpo físico, porque el cuerpo físico de Cristo está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios, entonces, pero sí viene Cristo, viene espiritualmente en los elementos. Esa es la presencia espiritual de Cristo. Y lo que dice la posición del memorial es que Cristo no está presente para nada en los elementos. Estamos recordando a Cristo, que él se fue al cielo, su cuerpo está en el cielo, así que estamos celebrando a nuestro Salvador, que no está físicamente con nosotros, pero que algún día lo volveremos a ver. Estamos recordando lo que él hizo. Y luego de esa primera sección, dijimos que la segunda parte trataba acerca de qué dice la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza bíblica en cuanto a la cena? Y luego, la tercera parte de este estudio será algunas aplicaciones prácticas para nuestra iglesia de lo que hemos estudiado. La semana pasada ya empezamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la cena. Básicamente hay 2 grandes bloques de enseñanza en las Escrituras acerca de la cena. El primer bloque de enseñanza lo vimos la semana pasada, que está en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ahí vemos cómo Jesús, la última noche antes de morir, celebra la Pascua e instituye la cena del Señor con sus discípulos. Y les dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces concluimos la semana pasada en que la cena del Señor es una ordenanza que nos da el mismo Señor Jesucristo a toda la iglesia, utilizando pan y vino, que son elementos simbólicos que representan su muerte en la cruz y que tenemos que cumplir esa ordenanza en memoria de Él. Eso es lo que dicen los evangelios. Pero ahora vamos a ver qué añade el apóstol Pablo, porque el otro bloque de enseñanza está en Primera de Corintios. Así que vamos ahí a el libro, la carta de Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Está en el capítulo 10 y en el capítulo 11, lo que él habla acerca de la cena. Comenzando capítulo 10, versículo 14. 10, 14. Y comienza con esta exhortación. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué significa este versículo? Los corintios estaban involucrados en una práctica idólatra. La práctica de asistir a los banquetes paganos en la ciudad de Corinto. La palabra clave en estos versículos que vamos a leer es la palabra comunión. En el griego es la palabra koinonía. A veces se traduce como participación, como compartir. Hay 3 eventos paralelos de los cuales vamos a leer en estos versículos. Vamos a leer acerca de la Pascua, vamos a leer de los banquetes paganos y vamos a leer de la cena del Señor. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa es lo que entendemos de lo que leemos? Desde el 14 hasta el 21. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión. Esa palabra es clave en todo el pasaje. Koinonía, comunión, participar. No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces ahí están los tres eventos paralelos y en todos ellos se menciona esta palabra comunión o participar. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? En el versículo 18 está diciendo que al comer los sacrificios en Israel, en el Antiguo Testamento, los israelitas participaban del altar. Es decir, tenían comunión con el altar. Luego está diciendo que también los paganos, al comer la carne sacrificada a los ídolos, participan de los demonios. Porque, claro, un ídolo es nada, pero detrás de los ídolos, de esas estatuas, hay demonios. Cuando ellos quieren identificarse con un dios, ya sea Júpiter o Apolo o la diosa Diana o cualquier, o en nuestra época, identificarse con algún santo, con San Martín de Porres, con Santa Rosa de Lima, con la Virgen María, en realidad se están identificando con demonios. Están participando, dice, con demonios. Alguna vez, no sé si habías pensado de esa forma, Pablo les está diciendo, ustedes me dicen que no hay ningún problema en ir al templo pagano y comer con los paganos la comida que ellos están sacrificando a los ídolos. Pablo les dice, no quiero que participen con los demonios, porque ahí están haciendo esa adoración. Es un ambiente que adora en realidad a Satanás. Entonces ellos están participando, teniendo comunión con los demonios. Pero también el tercer evento paralelo aquí, así como los israelitas participan del altar, así como los paganos participan de los demonios, dice aquí que también los creyentes verdaderos, cuando participan de la cena dignamente, tienen comunión con Cristo. Mira lo que dice el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y Pablo espera que todos respondamos, sí, sí. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que significa tener comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa tener comunión con la sangre de Cristo? Algunos dicen que el versículo 17 es la explicación. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, algunos dicen que lo que significa tener comunión con el cuerpo de Cristo es tener comunión con la iglesia, tener comunión los unos con los otros. Somos diferentes, somos judíos, gentiles, ricos, pobres, libres, esclavos, hombres y mujeres, pero somos un cuerpo. Entonces todos participamos de aquel mismo pan, dice aquí en el versículo 17. En la iglesia y en la cena del Señor todos los creyentes están juntos, están recordando al pie de la cruz lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Somos pecadores perdonados que nos rendimos delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos explican y dicen que tener comunión con el cuerpo de Cristo es tener comunión con la iglesia. Y eso es verdad, lo enseña ahí el versículo 17. Dice que somos muchos, pero somos un cuerpo y todos participamos del mismo pan, entonces tenemos comunión unos con otros. Pero eso no explica qué significa tener comunión con la sangre de Cristo. ¿Qué significa tener comunión con la sangre de Cristo? A mí me parece que cuando habla de la sangre de Cristo se está refiriendo al nuevo pacto. Porque cuando en Lucas Jesús instituye la cena, dice esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces se refiere
más bien a los beneficios de la muerte de Cristo por todos nosotros. Es decir, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, la reconciliación con Dios. Todo eso lo ganó Cristo cuando murió en la cruz. Así que cuando nosotros participamos del pan y del vino, no recibimos esos beneficios en ese momento de forma sacramental, como dice la Iglesia Católica, pero sí, al recordar lo que Él hizo, somos participantes de una forma real de esos beneficios. Somos animados, somos edificados espiritualmente por esos pensamientos, por ese recuerdo de nuestra mente. En cierta forma somos confirmados en nuestra fe y eso es lo que significa participar de su cuerpo y participar de su sangre. En otras palabras, no es solamente tener comunión con la iglesia que participa del mismo pan, sino también es tener comunión con el mismo Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros. Y la comunión con Cristo es un elemento vital de nuestra fe, porque aquel que no tiene comunión con el Señor no es salvo. Obviamente, podemos tener comunión con Él en la cena porque está presente. Ahora, ¿pero cómo está presente? No físicamente, espiritualmente, porque es Dios, es omnipresente. Él reina en nuestros corazones también, si es que realmente somos sus hijos. Algunos no quieren participar en la cena porque sienten que sus vidas no están bien, sienten que están en pecado, que su relación con Cristo está mal, está deteriorada. Pero Cristo instituyó la cena para que participemos de la cena. Aquí está varias veces esa palabra, tener comunión con Él, para participar con Él, para estar en comunión con la iglesia. Por eso instituyó la cena. Así que es un mandato participar. Si nosotros pertenecemos a Cristo, no le pertenecemos a nadie más, solamente al Señor. Y la aplicación entonces para Pablo, al final de todo lo que ha dicho, en el versículo 21 esto es lo que ustedes tienen que hacer. No pueden participar en la cena del Señor, es decir, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes tú servir a dos señores. Al participar de la cena, estás teniendo comunión con tu dueño, con tu Dios, con tu Señor, que es Jesucristo. No puedes ser idólatra, no puedes tener imágenes, no puedes ir a la misa y participar de la misa. Eso es traerlo a nuestro contexto hoy día. Y no podemos porque hay demonios detrás de esos ídolos. Uno de los abusos que más angustiaba el corazón de Pablo y que él está determinado a corregir es la forma indigna como están comiendo los corintios. Aquella ceremonia que más bien tenía que enfatizar la unidad, el amor de la iglesia, se había convertido en una fuente de división, en una fuente de peleas, de conflictos, y eso es lo que va a decir en 1 Corintios capítulo 11. Así que vamos a ir al siguiente capítulo, 1 Corintios 11, desde el versículo 17. Entonces la pregunta que Pablo quiere responder aquí es, la cena en nuestra iglesia celebra la unidad de la iglesia, celebra la comunión, el amor en la iglesia, porque lo que los corintios están haciendo, no, más bien exalta las divisiones, los conflictos, el odio, y eso no puede ser. Por eso en el versículo 17 empieza con palabras fuertes de advertencia. Dice, porque al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, sus cultos, sus reuniones, cuando se congregan, está mal. Lo que están haciendo está mal. Se reúnen para lo peor. Ahora, quiero que notes el énfasis en la palabra congregarse. En todos estos versículos. Dice aquí, no os congregáis para lo mejor. Y luego en el versículo 18,
pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y también el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mire también el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y el versículo 34, si alguno tuviere hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Para que no os reunáis para juicio. El énfasis está en la reunión, en la congregación, en el culto público de la iglesia. Cada vez que se reúnen como iglesia, están mal. Sus cultos son dañinos, no son edificantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaban haciendo mal los corintios? ¿Qué estaban haciendo mal? Sí, ese es el capítulo 10, ¿no? Estaban adorando ídolos, pero él les dice ahora, cuando ustedes van a la iglesia y se reúnen en la iglesia, ¿qué están haciendo mal ahí? Hay divisiones, ¿no? Ahí el versículo 18 lo explica. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay división, que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, él no está ahí, Pablo no está ahí, pero ha escuchado de fuentes fidedignas, de fuentes confiables, que le han dicho que hay divisiones en la iglesia y es uno de los principales problemas de la iglesia en Corinto. Ustedes lean nomás los capítulos 1, 2, 3, 4. Hay partidos dentro de la iglesia, hay facciones dentro de la iglesia. Algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Están divididos totalmente y cuando llegan a celebrar la cena, traen esas divisiones a la celebración de la cena. Pero no solamente eso, creo que tenemos que tener una idea clara del contexto de cómo las iglesias de esa época se reunían. Ellos se reunían para tener sus cultos, pero luego tenían una cena completa. Comían juntos, realmente. Se les llama en algunos comentarios fiestas de amor, las fiestas ágape. Y comían juntos y luego que terminaban de comer, se calmaban ya un poco y con seriedad, con mucho gozo, celebraban la cena del Señor, con el pan y con el vino. Y eso representaba su amor, su unidad entre ellos. Judas menciona cómo actuaban ciertos falsos maestros en esos ágapes. Mira lo que dice en Judas 12. Judas es el penúltimo libro justo antes de Apocalipsis. El versículo 12, todos están contentos, celebrando después del culto, comiendo juntos, pero hay falsos maestros. Y Judas dice así, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, es decir, en sus comidas de amor, en sus fiestas de amor, después del culto, son manchas que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está diciendo, no son creyentes, son incrédulos totalmente y están en sus cenas y están manchando sus cenas porque son incrédulos. Y además son falsos maestros, herejes, inmorales y que no tienen cabida allí en la iglesia del Señor. ¿Cómo funcionaba estas cenas? Cada hermano, algunas veces incluso nosotros mismos lo hemos hecho, cada hermano traía lo que podía traer y compartían los alimentos y las bebidas entre todos y lo que se proponían demostrar con esa actividad es que se amaban unos a otros, que se recibían unos a otros, que eran una familia, son la familia de Dios. Entonces el énfasis está en la unidad, en la intimidad, en el amor, y al final entonces del ágape celebraban la cena. Pero los corintios estaban haciendo algo diferente. ¿Qué estaban haciendo en esas cenas? Bueno, él lo explica también. Fíjense ahí en el versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, ¿qué es lo que esto significa?
Pablo aquí no está diciendo que las divisiones son por diferencias doctrinales. No es eso, sino que hay divisiones causadas por su orgullo, por su egoísmo, por las diferencias socioeconómicas en la congregación. Era una burla, era deplorable, tanto así que Pablo les dice, ustedes están partiendo el pan y están tomando el vino y dicen algunas palabras solemnes y se reúnen y celebran la cena del Señor, pero yo no le llamo la cena del Señor. Eso no es la cena del Señor. Mira el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor, es su cena, ¿no? La cena de los corintios, pero no es la cena del Señor. ¿Qué cosa es tan grave que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Generalmente, la iglesia en esa época se reunía en casas. No habían estos templos, gracias a Dios que tenemos este templo, pero se reunían en casas. ¿Y en qué casas se reunían? Generalmente, en las casas de los miembros más ricos y pudientes, que podían tener casas suficientemente grandes para albergar a toda la iglesia. Todos llevaban algo para compartir, pero como había diferencias sociales muy marcadas, diferencias económicas, algunos eran muy ricos y otros eran esclavos que no tenían absolutamente nada, así como en nuestros días también hay esas diferencias. Obviamente algunos llevaban mucho, otros llevaban menos y otros no llevaban nada a esas cenas de amor. El problema, Pablo dice, es que cada uno tomaba su propia cena, incluso algunos se embriagaban, es decir, comían todo lo que podían y bebían todo lo que querían en la presencia de sus hermanos que no tenían qué comer y no compartían con ellos, sino que ellos solos se satisfacían a sí mismos y por eso dice ahí en el versículo 21, uno tiene hambre, terribles peleas en la iglesia. Y Pablo dice, esto no es la cena del Señor, definitivamente es su orgía, es su banquete, pero no es lo que Cristo instituyó, porque Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio todo por nosotros. En cambio, ustedes son egoístas y son orgullosos, comen todo lo que quieren y no le invitan a nadie. No comparten con nadie, no les preocupa a los demás, están cuidando a ver quién se sirve un poco más y luego hablan mal de él, están excluyendo a los necesitados. En otras palabras, en sus fiestas ágape, ¿qué significa ágape? Amor, no hay amor. En esas fiestas de amor no hay amor. La cena del Señor que Él nos ordenó es para mostrar la unidad de la iglesia y es algo que se ha pervertido totalmente. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Mira ahí en el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Aquí yo creo que Pablo está frustrado, está molesto, está diciendo, ¿saben qué? Tal vez lo mejor es eliminar estas cenas. Eliminamos estas fiestas ágape, cada uno tiene sus casas, coman en sus casas y lo que vamos a hacer en la iglesia es solo lo que el Señor Jesucristo instituyó, la cena del Señor, el pan y el vino. Casi creo que Pablo está tentado a decir eso, porque dice aquí, ¿no tienen casas en que coman y beban? ¿Qué es lo que están haciendo mal? O menospreciáis la iglesia de Dios. Eso es lo que están haciendo. Muy mal. Menosprecian la iglesia de Dios y además avergüenzan a los que no tienen nada. Están ofendiendo a sus hermanos. Si ustedes se van a comportar de esa manera, mejor coman en su casa y en la iglesia celebren solo lo que el Señor instituyó. ¿Y qué es lo que el Señor instituyó? Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este es el verdadero significado de la cena. Algo muy sencillo y algo que celebra la unidad, no los conflictos en la iglesia. Esta es tal vez la primera narración que tenemos acerca de la cena, porque hay que recordar que los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, escribieron alrededor del año 60 después de Cristo. Pero Pablo aquí escribe alrededor del año 50. Entonces, aquí es casi el primer registro escrito que tenemos, inspirado por Dios, de lo que es la cena del Señor. Y dice, esa misma noche que Jesús fue traicionado, dio gracias a Dios, partió el pan e instituyó lo que conocemos como la cena. Pero nota que Pablo hace énfasis en algo aquí. Es una frase que Pablo menciona 2 veces. ¿Cuál es la frase que se menciona 2 veces? Versículos 24 y 25. Al final dice, haced esto en memoria de mí. Con el pan y con el vino se repite la misma frase. Y nota que es un mandato. Haced esto. Es un mandato. En memoria de mí. ¿Y qué significa en memoria de mí? Tiene que ver con conmemoración, tiene que ver con recordar lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no solamente es poner en nuestra mente el hecho de la crucifixión y la resurrección. ¿Qué significa? Porque no solamente hoy día en la mañana hemos celebrado la cena y no solamente recordamos, no solamente es un ejercicio intelectual lo que hemos hecho de pensar y recordar qué hizo Jesús por nosotros, sino que hay algo más aquí. ¿Y qué cosa es eso? Eso más que nos está enseñando Pablo. Ya, es obediencia. Muy bien, es obediencia. Pero, como dice él, ya lo leímos en 1 Corintios 10, estamos teniendo comunión con él y comunión con nuestros hermanos en la iglesia también. Entonces, está diciendo esto. Recuerden a Jesucristo, que fue crucificado por ustedes, que entregó su vida por ustedes, que resucitó al tercer día para que ustedes tengan vida eterna. Si nosotros estamos pensando en estas cosas, yo diría que es casi imposible que nos estemos peleando en la iglesia y con divisiones en la iglesia y que cada uno está comiendo su cena y no espera al otro y que es egoísta y orgulloso. ¿Cómo podemos ser así si estamos pensando en lo que Cristo hizo por nosotros realmente y en su salvación tan grande? Entonces, no es algo solamente puramente intelectual, sino que es un ejercicio espiritual también. Tenemos comunión unos con otros, juntos, gozosos, en amor, en unidad. Tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y estamos participando realmente, como dice él, participando de su cuerpo y de su sangre, de una forma espiritual. Entonces, a la luz del sacrificio de Cristo, estaban siendo necios, totalmente orgullosos, eran ridículos con lo que están haciendo y nosotros no podemos imitarlos y hacer lo mismo. Entonces, entendiendo el significado de lo que es el pan y lo que es el vino, la cena del Señor no es solamente comer pan y beber vino. Y no es solamente recordar a Cristo en nuestra mente, sino que es una muestra a los demás de que la iglesia es una, de que nos amamos y que amamos a nuestro Señor. Tanto así que Pablo dice, fíjate el versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es proclamar visiblemente el Evangelio, participar
de la cena. El énfasis está en la muerte sangrienta de Jesús por nosotros. Al mismo tiempo, la cena nos hace recordar que Cristo viene otra vez, así que comemos hasta que Él venga. La celebración de la cena es una ocasión de gozo, pero eso no quiere decir que sea algo superficial, sino que es muy solemne, es algo muy serio. Pablo dice que viene juicio para todos aquellos que participan de forma indigna. Mire el versículo 27, de manera que, es decir, como la cena es predicar el evangelio, como la cena es comunión con Cristo, como la cena es comunión con nuestros hermanos, como la cena es un memorial de la muerte de Cristo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si participamos indignamente, estamos menospreciando, como Pablo ya lo dijo, menospreciando a la iglesia del Señor. Si comemos con un corazón de orgullo, de egoísmo, de conflicto, de una relación fracturada con otras personas, de división, de causar división, entonces estamos despreciando la iglesia de Dios. Como dicen estos versículos, no estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Y cuando habla del cuerpo del Señor está hablando de la iglesia. Y cuando habla de la sangre del Señor, que somos culpables de la sangre del Señor, estamos menospreciando no solamente a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, estamos menospreciando al mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesús se le aparece a Pablo por primera vez en el camino a Damasco y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo está persiguiendo a la iglesia. Pablo está persiguiendo al cuerpo de Cristo, pero al perseguir al cuerpo de Cristo, está persiguiendo a Cristo. Y nosotros igual al menospreciar a la iglesia, estamos menospreciando a Cristo también. Así que no discernir el cuerpo y la sangre del Señor, nos hacemos culpables, dice aquí. Será culpado, el versículo 27, del cuerpo y de la sangre del Señor. Y eso es algo serio. Tú me preguntas, ¿qué tan serio? ¿Qué tan serio es? ¿Cuál es este juicio de Dios? Bueno, mire el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, ¿a qué se refiere? A que están muertos. ¿Y están muertos por qué? Por el juicio de Dios. ¿Y por qué les vino el juicio de Dios? Porque comieron indignamente la cena. ¿Y qué significa comer indignamente? Comer con una actitud de orgullo, egoísmo, en conflicto con nuestros hermanos y sin importarnos. Estamos despreciando a la iglesia y estamos despreciando al mismo Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo podemos hacer para evitar ese juicio de Dios al momento de participar de la cena? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahí dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, esas enfermedades que les están viniendo, incluso la misma muerte, que es la disciplina del Señor, es una muestra del amor del Señor, para que no sean condenados con el mundo, y Dios los está disciplinando por lo que ellos están haciendo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Eso significa recíbanse, ámense, muestren unidad. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo aquí. Entonces entendemos que la cena del Señor es una expresión de amor.
Es una expresión de la unidad de la iglesia. Y que comerla indignamente es comerla con orgullo, con egoísmo en nuestro corazón, con amargura, con rencor, con falta de perdón, con un deseo de causar división en la iglesia y sin arrepentirnos de nada de eso. Para evitar el juicio, lo que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos y arreglar esa situación, pedir perdón a Dios y pedir perdón a las personas que hemos ofendido también. Entonces, no podemos seguir participando de la cena indignamente, como algunos tal vez lo están haciendo, porque el juicio de Dios es real. Tenemos que acercarnos con gozo, pero también con una actitud de reverencia y de mucha seriedad cuando participamos en la mesa del Señor. ¿Cuál es el resumen entonces? Lo tienen ahí en sus hojas, en su separata. El resumen de la enseñanza bíblica acerca de la cena. Son 5 puntos que los voy a leer. Son 5 puntos esenciales, elementos esenciales de qué es la cena, la naturaleza de la cena. En algunas denominaciones se les llama la Eucaristía, en otras se les llama la comunión, en otras se les llama el partimiento del pan. Nosotros le llamamos la Santa Cena. El nombre no es tan importante, pero sí es importante que haya estos 5 elementos. Este entendimiento de lo que es la cena es el correcto, es el bíblico. Hemos ido a través de todos los textos y esto es lo que hemos aprendido. En primer lugar, es conmemoración de la muerte sacrificial de Cristo por medio de los símbolos del pan. ¿Qué simboliza el pan? Su cuerpo entregado por nosotros, y del vino, que simboliza su sangre derramada que inaugura el nuevo pacto. Jesús lo dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces, principalmente es conmemoración ¿de qué? De su muerte, porque los símbolos, pan y vino, representan su muerte. Su cuerpo entregado por nosotros y su sangre derramada para inaugurar el nuevo pacto. En segundo lugar, ¿cuál es otro elemento esencial? Expectativa por reunirnos nuevamente con el Señor triunfante en su reino. Dice Pablo que nosotros participamos de la cena hasta que Él venga. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? ¿Qué va a pasar cuando Él venga? ¿Vamos a dejar de tomar la cena o vamos a seguir tomando la cena? El pan y el vino. Con Él. Es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, pero ya no la comeré más hasta que la vuelva a comer en el reino, con ustedes. Y eso es lo que estamos esperando. Lo hacemos en memoria de Él, recordando lo que Él hizo por nosotros, pero también con una expectativa del futuro, de que algún día, cuando Él regrese, nuevamente vamos a cenar con Él. Y no va a ser, creo, solo pan y vino, vamos a cenar con Él. Realmente tener comunión con Él. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, esto de comer juntos, de cenar juntos, es muy importante porque lo que muestra es la comunión. Para los israelitas era sumamente importante y aún hasta ahora en el Medio Oriente, comer juntos es una muestra de intimidad, comunión, de amor entre los hermanos. Y lo haremos con el Señor Jesucristo. En tercer lugar, proclamación visible de la cena por medio de la ejecución de la ordenanza. Bueno, ahí hay un error, es proclamación visible del Evangelio. Ahí me equivoqué y puse la cena, pero es proclamación visible del Evangelio por medio de la ejecución de la ordenanza. Al momento que, como dice Pablo, que comemos el pan y tomamos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Predicamos el Evangelio, no con nuestras palabras necesariamente en ese instante, sino
con nuestras acciones de forma visible, por medio de los símbolos del pan y el vino. En cuarto lugar, comunión con Cristo que nos anima en la fe. Eso es lo que dice Pablo. Dice que cuando nosotros comemos el pan, participamos del cuerpo de Cristo. Y el vino, participamos de la sangre de Cristo. Y esto significa que participamos de su salvación, de sus beneficios espirituales para nosotros. Dice ahí claramente, no de forma sacramental, como dicen los católicos. No es que recibimos la gracia de Dios, no es que recibimos la salvación en ese momento, que estamos comiendo ese pan y tomando ese vino, pero sí, al recordar lo que Cristo hizo por nosotros, al meditar en su salvación, somos animados en nuestra fe. No quiero llegar al extremo de decir, como decía Lutero, como decía Calvino, que somos nutridos en nuestra fe, o que somos fortalecidos y crecemos en nuestra fe, en nuestra madurez espiritual, porque si así fuera, entonces lo hacemos todos los domingos, ¿no? No lo hacemos solamente el primer domingo del mes, pero sí somos animados en nuestra fe. Sí somos animados a renovar nuestro compromiso con Él, a seguir amándole, seguir sirviéndole. Entonces, no es algo sacramental, ¿ya? Simplemente somos animados al momento de participar juntos porque tenemos comunión con Él. Y también comunión con nuestros hermanos, expresando la unidad que tenemos en Cristo. No podemos participar en divisiones, en amargura, en enojo, en conflictos unos con otros. Pablo dice, no lo hagan porque van a tener juicio de Dios sobre su iglesia. Más bien háganlo en amor, en unidad. Todos estamos comiendo el mismo pan, todos estamos tomando el mismo vino. Estamos mostrando que somos una familia. En tercer lugar, ¿cuál será entonces la aplicación a nuestra iglesia? En realidad ya lo estamos haciendo. Esto es solamente para que ustedes sepan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la aplicación a nuestra iglesia? Número 1, la Cena del Señor es un mandato de Jesucristo que la iglesia debe observar de forma regular hasta la venida del Señor. Haced esto en memoria de mí. Entonces ahí no hay opción. ¿Lo hacemos, no lo hacemos? No, hay que hacerlo. Y por eso lo hacemos en nuestra iglesia. Lo practicamos. En segundo lugar, ¿de qué forma lo aplicamos? La Santa Cena es principalmente una celebración de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo está presente espiritualmente en la celebración de la cena, no en los elementos, por lo que debemos participar con gozo y reverencia. Obviamente, porque Cristo está presente. Cuando estamos en el culto, está presente. Cuando cantamos, está presente. Cuando predico la palabra de Dios, está presente. En el momento de la cena, Él no sale por la puerta y se va. Él sigue presente espiritualmente con nosotros. Por lo tanto, si Cristo está aquí y estamos teniendo comunión con Él, tenemos que participar con gozo y con reverencia. Y creo que ese debe ser el ambiente de la cena. Esa es la forma práctica. El ambiente de la cena no es un ambiente de un funeral, porque es una celebración, pero no es un ambiente tampoco superficial y que cada uno hace lo que quiere, porque es reverencia a Dios. Cristo está aquí. Es una celebración reverente, una fiesta reverente. Tenemos gozo, pero también seriedad al mismo tiempo. En tercer lugar, es una celebración comunal, por lo que debe realizarse cuando la mayoría de la iglesia está reunida. Hemos visto aquí cómo Pablo menciona varias veces, cuando ustedes se reúnen como iglesia, cuando se congregan como iglesia. Entonces, no podemos celebrar la cena individualmente a nosotros mismos en nuestra casa, o a nuestra propia familia o en nuestra casa, o a un grupo pequeño en alguna casa, sino que lo que pensamos que es la mejor aplicación de lo que estamos viendo aquí, mostrando la unidad de la iglesia, es hacerlo cuando estamos todos juntos. ¿Y cuándo ocurre eso? Generalmente el domingo en la mañana.
Yo sé que hay algunas iglesias que han relegado la cena al domingo en la noche. Viene menos gente, pero como no es algo que atraiga a muchas personas, resultaría un poco aburrido hacerlo en la mañana cuando hay tantos incrédulos que nos están visitando y nosotros queremos alcanzar a los incrédulos, así que mejor relegamos esta ordenanza a la noche. Porque ellos no van a entender de qué cosas están haciendo, se van a sentir un poco ofendidos de que no los estamos incluyendo. Pero ese es el propósito de la cena, proclamarles el evangelio a ellos. Entonces, qué bueno que hay incrédulos cuando estamos celebrando la cena, los miembros de la iglesia, porque estamos proclamando el evangelio de Jesucristo. Entonces, hacerlo en un grupito, que lo hagan los jóvenes, que lo hagan las damas, que lo hagan los varones solos, no cumple con su propósito. ¿Ya? No quiero tampoco ser legalista en este aspecto, pero vamos a hacerlo generalmente cuando esté toda la iglesia reunida. 4. La frecuencia de la celebración es un asunto de sabiduría, de prudencia de cada iglesia. No podemos ser legalistas. Nosotros hemos decidido que sea una vez al mes. Y esto no es una regla absoluta, porque no está en la Biblia. La Biblia no dice que debemos hacerlo una vez al mes, pero nosotros hemos decidido que así sea. Hay algunas iglesias que lo hacen una vez por semana, es decir, todas las semanas, todos los domingos. Hay algunas que lo hacen cada 3 meses, hay algunos que lo hacen una vez al año. Nosotros pensamos que es bueno, es correcto hacerlo una vez al mes. Podemos hacerlo en algún momento 2 veces al mes. A veces no lo hemos hecho un primer domingo del mes, lo hemos hecho el segundo domingo del mes, por algo que ha ocurrido. No es una regla absoluta. Número 5. El pan y el vino son los elementos que el Señor usó. Por lo tanto, no podemos reemplazarlos con elementos diferentes. En algunos contextos, especialmente en las misiones, en África, dicen, no, acá no hay vino, o no hay pan, aunque son elementos casi universales, y los reemplazan con otras cosas. Con algún jugo, con Coca-Cola incluso, con galletas, con otras cosas. Pero los elementos que usó el Señor Jesucristo fueron pan y vino. Y Él habló del pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y habló del vino y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que eso es lo que vamos a usar, pan y vino. 6. En cuanto a quienes deben participar, hay 3 posturas, ¿no? Las voy a explicar, es un poco largo de explicar. Mejor dicho, no las voy a explicar ampliamente. La comunión abierta, eso significa que cualquier creyente puede participar. Cualquier creyente, ¿ya? Cualquiera que dice que es creyente, participa. La comunión estrecha, los cristianos bautizados en plena comunión con su iglesia local pueden participar. Y la comunión cerrada, que solamente los miembros de la iglesia donde se administra la cena pueden participar. ¿Cuál es la que hacemos nosotros? La letra B, ¿no? La comunión estrecha. Los cristianos bautizados en plena comunión con su iglesia local. No necesariamente tienen que, no solo los miembros de nuestra iglesia, sino otros miembros que vienen y nos visitan, que son creyentes, que son bautizados y que están en comunión con su iglesia, entonces pueden participar. Nuestra iglesia practica la comunión estrecha porque parece muy impropio prohibir a miembros en plena comunión de otras iglesias participar de la ordenanza del Señor. Si no les voy a prohibir porque son cristianos, son bautizados y pueden participar también. Y finalmente, el tiempo de autoexamen no es para confesar a Dios todos nuestros pecados, sino para detectar egoísmo u orgullo en nuestro corazón y cualquier relación fracturada por causa de nuestro pecado. En tal caso, debemos abstenernos de participar y perdonar o pedir perdón, según sea el caso, inmediatamente. O sea, si todavía hay rencor, obviamente, ¿no? Y vemos que realmente estamos siendo orgullosos y egoístas y tenemos relaciones fracturadas en nuestra vida, entonces tenemos que pedir perdón inmediatamente o perdonar y participar luego. Bien, entonces, esto es lo que enseña la Biblia y así es como lo
estamos poniendo nosotros en práctica. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto? Sí. Sacramento, sí. Ujú. Mm. Sí, bueno, la semana pasada expliqué un poco acerca de eso, al inicio, recién cuando estaba definiendo los términos de qué es un sacramento, qué es una ordenanza. Em, los católicos utilizan sacramento, pero ellos entienden como que es lo que nos confiere la salvación. La gracia santificante de Dios es comunicada por medio de los sacramentos, de la participación en los sacramentos. Y eso no depende tanto de la fe de la persona y no depende tanto de aquel que administra los sacramentos, sino que el poder está en el mismo sacramento. Entonces, si tú participas de el bautismo, la confesión, la Eucaristía, ese sacramento te confiere la gracia de Dios y te salva. Y tú pero vas perdiendo esa gracia conforme vas pecando. Entonces tienes que ir llenando el tanque, ¿no? Cada vez de gracia. Ahora, los reformados utilizan la misma palabra, sacramentos, pero Lutero y Calvino fueron muy claros en decir que ellos usaban la palabra no de la misma forma que la Iglesia Católica, sino solo como un medio de gracia que no confiere salvación, pero que sí nutre nuestra fe y nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y por eso varios de los que toman así al pie de la letra lo que ellos dijeron, celebran los sacramentos una vez cada domingo, todas las semanas. Porque ellos lo ponen a la par de la predicación. Así como la predicación de la palabra produce madurez espiritual, santificación, también la participación en los sacramentos produce esa santificación y esa nutrición de nuestra fe. Pero nosotros, bautistas, preferimos utilizar la palabra ordenanza. Y no decir que es algo, como les dije en el mensaje, que es algo que nutre nuestra fe, así como la predicación nos da la madurez espiritual, pero sí, al recordar lo que Cristo hizo por nosotros, nos anima en nuestra fe. Es como la renovación de nuestro compromiso de seguir adelante, amando y sirviendo a nuestro Señor. Entonces preferimos ordenanza, enfatizando que es algo que Cristo ordenó para que lo hagamos, pero no sacramento. No tenemos el entendimiento católico ni el entendimiento de protestante de la Reforma en cuanto a estos temas. Principalmente es un memorial de lo que hizo Cristo, pero que también nos anima en nuestra fe y expresa la comunión que tenemos unos con otros.